comenzar a exponer el mensaje que este hombre enseña. Voy a compartirles dos videos de este hombre y vamos a analizarlos, son cortos, bastante cortos, y vamos a analizar. Como ellos, que vivimos imitándolo todo, ¿no? Ellos respetaron mi forma de oración, hay un formato, estado de sal, y nosotros respetamos también su formato interesante que ellos obran. Él estaba diciendo que como adventistas debemos respetar la forma de adoración de otras personas, paganas, católicas o angélicas. Eso se llama tener el Espíritu de Dios. Y a eso él le llama tener el Espíritu de Dios. Él dice que el Espíritu de Dios consiste en respetar a los paganos, en respetar a los católicos y en respetar a los angélicos en su forma de adoración. Yo no me puedo incomodar cuando alguien adora diferente que yo. Yo no me puedo incomodar cuando hay un estilo de predicación que alguien tiene favorito. A mí me viene escribiendo la gente, pastor, comienza. Ahora, él dice que a él le incomoda la manera en que otro, que a nosotros no nos puede incomodar la manera que otros adoran. Yo pregunto, ¿la manera en que adoraba Caín, debemos respetarla? Dios respetó y aceptó la forma de adoración de Caín. El pueblo de Israel, cuando apostató y comenzó a hacer una falsa adoración en Israel, en Samaria, en Gilgal, ¿qué dijeron los profetas Oseas, Jeremías, Ezequiel? ¿Qué dijeron los profetas Elías, Eliseo? ¿Respetaron esas formas? ¿Qué hizo Elías cuando se enfrentó a los apóstatas sacerdotes de Israel que se habían entregado a la adoración de los Baales? ¿Qué hizo Dios y qué ordenó hacer en ese momento al profeta? ¿No fue tomar cuchillo y degollar a sus falsos maestros? ¿Cómo es que este hombre, este Arnaldo Cruz, ahora nos dice que debemos respetar otro tipo de adoraciones? Lo que nosotros debemos hacer en el Espíritu de Cristo es amonestar, es denunciar las falsedades que esas falsas adoraciones entrañan, las falsas verdades. Yo no debo controversiar, yo no debo pelear contra esa gente, tampoco debo perseguirlas ni atacarlas, pero yo no tengo por qué respetar ni aceptar la mentira, el engaño y el error. Porque la hermana White, en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo Los Estados Unidos en la Profecía, dice que la religión pagana es el dragón. Y también dice que Babilonia son las iglesias católicas y protestantes que han abandonado el Evangelio. Por lo tanto, esa forma de adoración, según la Biblia, que este hombre aparentemente aprecia, pero que en realidad desprecia, o que manipula sagazmente y sutilmente, nos dice que ese tipo de adoración, tanto el de Babilonia, de la bestia y del falso profeta, están caídos, y que son Babilonia y la Biblia. En Apocalipsis 18 nos llama a salir de ella, y en Apocalipsis 14 nos dice a no obedecerle. Vamos a ver que este hombre va a presentar una falsa verdad presente, y va a utilizar a Elena G. de White para, digamos, argumentar su error y su mentira. Continuemos. Ya se está acabando el tiempo. Comience a hablar del Papa Francisco. Pastor, comience, por favor, entre que yo no me puedo incomodar cuando hay un estilo de predicación que alguien tiene favorito. A mí me viene escribiendo la gente, pastor, comience, por favor, ya se está acabando el tiempo. Comience a hablar del Papa Francisco. A mí no me importa el Papa Francisco. Él dice que él no va a predicar contra el Papa Francisco. ¿Se dan cuenta? O sea, que no va a denunciar a la bestia en el anticristo. Yo no me importa la gente. Le han metido un formato de predicación. Que no, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de hermano, que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley. Mire lo que dice ahora, que le han enseñado a la gente un falso evangelio que van a venir 4 caballos y que te van a tomar los pies. Y un caballo te va a tomar las patas para allá y otro caballo te va a tomar las patas para allá. Él se está burlando de algo sagrado que es la palabra de Dios y las profecías. Lo que este hombre está haciendo, en realidad, es derribar los fundamentos, la verdad presente y el evangelio mismo, la revelación de Jesús que Dios le dio a él para que él se la revelase a su siervo Juan por medio del ángel Gabriel. Eso es lo que este hombre está despreciando y de lo que se está burlando, del fundamento de la fe adventista. Pero él se hace pasar por adventista. Y muchas personas que no tienen el Espíritu Santo pecan y creen y siguen a este hombre. Continuemos. A mí no me importa el Papa Francisco. Yo no me importa la gente. Le han metido un formato de predicación. Que no, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de hermano, que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominical. Y no se va a llevar el caballo la pata para allá y otro se va a llevar el brazo para allá. Y la gente, ahora él dice, o se burla de que hay que consagrarse. La consagración es un deber y es una orden. Pero él se está burlando. Se está burlando
de la orden divina de la consagración. Evangelismo del miedo. El brazo para allá y la gente, ¡ay, consagrarse! Se llama el evangelismo del miedo. Dice que ordenar o mandar o anunciar la consagración del pueblo, hablar del anticristo, es el evangelio del miedo. Eso es lo que él dice. Y no se va a llevar caballo, sino que no, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar del hermano que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominical. Y no se va a llevar caballo la pata para allá y otro se va a llevar el brazo para allá. Y la gente, ¡ay, consagrarse! Eso se llama el evangelismo del miedo. La Biblia no habla que se predique ese evangelismo. Dice que la Biblia no habla que se predica ese evangelismo. Esto es una contradicción. Este hombre es un payaso. Permítame que se lo diga con alta humildad y con educación y con respeto. Porque él habla del Papa Francisco. El Papa Francisco es la bestia, es el anticristo que aparece en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, el rey del norte. También aparece en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. También aparece en 1 de Juan capítulo 2, capítulo 4, en 2 de Juan, en Judas 3 y 4, en 2 de Pedro, en 2 de Tesalonicenses 2, y aparece también en Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis. Y él dice que tampoco es parte del Evangelio de Dios los caballos. Está hablando de los 4 caballos del Apocalipsis. Y que tampoco es parte del Evangelio de Dios la consagración o el deber de consagrarse. Y él está diciendo que eso es un evangelio del miedo y que no es la palabra de Dios. Pero la pregunta es, y aquí está la contradicción, ¿de dónde sacó los conceptos de los caballos, del anticristo, de la consagración y finalmente de lo que él se burla, ¿verdad? La esencia, y la Biblia no habla que se predique. Eso se llama el evangelismo del miedo. No se va a llevar el brazo por allá y la gente, ¡ay, consagrarse! Eso se llama el evangelismo del miedo. La Biblia no habla que se predique ese evangelismo. ¿Cómo dice que no habla? Si dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, pueblo, lengua. Y ese mensaje, ese evangelio, es el evangelio eterno, según el versículo 6 de Apocalipsis 14. Y lo que detalla ese capítulo y esos pasajes bíblicos de Apocalipsis 14 es precisamente que tenemos que denunciar a Roma y al Papa Francisco, que es el Papa actual. Es la Biblia y Apocalipsis 14, el evangelio eterno, que nos ordena temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y eso es consagración. Es la Biblia, el Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3 que nos habla de los caballos, perdón, es Apocalipsis capítulo 6, que nos habla de los caballos de Apocalipsis, refiriéndose a las iglesias, a la historia de la iglesia. Lo que este hombre está haciendo es derribar el evangelio, pero sutilmente, haciéndonos creer que él es un predicador de Cristo. Ahora, la forma que tiene él de predicar, y se los digo con mucho conocimiento de causa, pentecostal. Esa forma tan demostrativa, tan espectacular, tan histriónica, tan teatral que utiliza, de levantar, de bajar las voces, es propia de los predicadores pentecostales de carácter pentecostales que vienen del catolicismo propiamente tal. Ya me voy a acordar de la línea de pentecostales carismáticos. La forma que tiene él de predicar es muy de los evangélicos carismáticos o católicos carismáticos. Y este tipo es, por ende, a través de esta característica, un jesuita. Los jesuitas tienen esta forma de predicar, porque los jesuitas son carismáticos. Los carismáticos salieron de la Iglesia Católica en los años 60 para infiltrar las iglesias evangélicas. Y esa forma de predicación a la cual yo estoy muy acostumbrado porque yo nací en la Iglesia Pentecostal Cuadrangular, que es de carácter carismático, para mí era muy normal escuchar este tipo de predicaciones, tipo Gigi Ávila, Cash Luna, Jimmy Swaggart, entre otros, que al exponer lo poco y nada que hablan de la palabra de Dios, lo envuelven en una atmósfera de sentimentalismo, de chabacanería, de pseudos milagros y sobre todo de este tipo de histrionismo, en que corren para un lado, van para el otro, gritan, saltan. Hermanos, es cosa de pararse en alguna plaza, en el caso de los santiaguinos en Chile, pararse en la Plaza de Armas y ver que esta misma forma de predicación la tiene este falso pastor que se dice adventista o se dice defender a la iglesia de la verdad adventista. Es un engañador. Sigamos, continúa. La esencia, y estoy ahora predicando en contra directamente para que la gente entienda que estoy en contra de ellos. Dice que él está en contra de ellos que predican
contra la bestia, que predican que hay que consagrarse y que hablan de los caballos de Apocalipsis. O sea, que predican profecía y que predican mandamientos. Él está en contra de ellos y lo está diciendo abiertamente. Voy a retroceder para que ustedes vuelvan a chequearlo. Diciendo que los adventistas, yo no me importa, la gente le han metido un formato de predicación. Que no, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar, hermano, que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominicana y no se va a llevar el caballo la pata para allá y otro se va a llevar el brazo para allá y la gente, se llama el evangelismo del hijo. No habla que se predique ese evangelismo. La esencia, y estoy ahora predicando en contra directamente para que la gente entienda que estoy en contra de ellos. Están diciendo que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. ¿Qué disparate más grande? Él dice que los adventistas, la corporación, porque él trabaja para la corporación, el pastor de la corporación, dice que ellos sí están predicando la verdad presente y que los que decimos que no somos mentirosos. La señora White dice, la verdad presente, que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. Ahora, si los adventistas estuviésemos predicando la verdad presente y el mensaje de los 3 ángeles, Jesús ya hubiese venido, porque el mensaje de los 3 ángeles es el que trae a Jesús. Y la corporación adventista en 1888 negó la predicación del mensaje y no lo aceptó. Y por eso Jesús no vino en aquel tiempo. Por lo tanto, es evidente que la organización adventista no predica la verdad presente, pues si no sería perseguida, como lo fue Juan, el discípulo amado que escribió Apocalipsis. Pues en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice que él estaba en la isla llamada Patmos por causa del evangelio del testimonio de Jesús, o sea, por predicar la palabra, los mandamientos y los testimonios, el espíritu, profecías, a la ley y al testimonio. Y también Apocalipsis capítulo 1, capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, habla de las almas que fueron decapitadas en la Edad Media por el Papa, que él dice que no le importa. Y ese hombre que a este pastor no le importa, el Papa, el Anticristo, que ha sido el hombre que más personas ha matado en la historia de la humanidad, ese hombre mató a aquellos que predicaban la palabra y el testimonio de Jesús. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Por lo tanto, si él predicase la verdad presente, y si la corporación adventista predicase la verdad presente, Cristo en primer lugar hubiese venido y hubiese ocurrido la persecución de la iglesia. Pero hasta ahora esto no ha ocurrido. Ni la persecución de la iglesia, ni la persecución de este hombre, ni tampoco la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, eso evidencia realmente que la corporación y que este hombre no están predicando la verdad presente. Disparate más grande. Están diciendo que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. ¿Qué disparate más grande? Cuando la señora White dice, la verdad presente se llama Jesucristo. No, lo que dice la hermana White es que nosotros debemos hablar más de Jesús y centralizarnos en el Evangelio de Jesús. Ahora, el Evangelio de Jesús es tanto Génesis, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Salmos, Job, Josué, Segunda, Primera de Reyes, Crónicas 1 y 2, Proverbios, Oseas, Amós, Malaquías, Mateo, Juan, Marcos, Pedro, Pablo, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, Romanos, Hebreos, Hechos, Judas, Apocalipsis. Entonces, este hombre está mintiendo, porque Jesús no es solamente Jesús. Recuerden ustedes que los católicos predican según ellos a Jesús, los evangélicos predican según ellos a Jesús, pero ¿son los evangélicos y son los católicos predicadores de la Biblia y de la verdad presente? No. Hay muchas religiones que predican a Jesús o que predican del amor, y no por eso se hacen o son religiones verdaderas, o verdaderos cristianos, o predicadores de la verdad. El hecho de que tú hables de Jesús solamente como una figura, no te hace predicador de Jesús, ni te hace cristiano. Porque la verdad de Jesús es mucho más que su nombre, y es mucho más profundo que su figura. El Evangelio es Jesús, tanto de Génesis a Apocalipsis, de manera que prohibir o negarse a predicar algún punto de la Escritura desde Génesis al Apocalipsis es rechazar a Jesús por su palabra, como lo hicieron los fariseos y como lo vamos a argumentar con los textos de la señora White de aquí en más. Y eso es lo que está predicando la iglesia adventista. Pero la gente... Ahora, la hermana White en un texto dice, muchos me han preguntado si el mensaje de los 3 ángeles es la justificación por la fe. Y yo he respondido, es la justificación por la fe en verdad. Ahora, eso no está predicando la iglesia adventista. La iglesia adventista está predicando que van a pecar hasta que Cristo venga. Y está predicando que tú te puedes perder si no vas al templo. Y eso va en contra de la justificación por la fe, porque la justificación por la fe estriba primeramente en que nos apartemos del pecado. Jesús le dijo a la mujer adúltera, yo no te condeno, vete y no peques más. Esa es lo que dice la hermana White, ese es el verdadero arrepentimiento de la justificación por la fe, abandonar el pecado. Y en segundo lugar, y muy importante también, es que el Evangelio y Jesús
se centra en varias verdades que componen el Evangelio y que el Señor le entregó a la iglesia adventista como 7 pilares fundamentales de la fe de la iglesia. A Cristo por persecución, a Cristo por ley dominical, Cristo por plata, y dice que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. Qué disparate más grande. Cuando la señora White dice la verdad presente se llama Jesucristo, y eso es lo que está predicando la iglesia adventista. Pero la gente ha cambiado a Cristo por persecución, a Cristo por ley dominical, a Cristo por plaga, a Cristo por coronavirus, a Cristo. Ahora, él está haciendo una exageración muy propia de los pentecostales y de los carismáticos jesuitas católicos, porque él es un jesuita infiltrado en la iglesia adventista. Vuelvo a reiterarlo. Yo fui pentecostal 31 años, pentecostal cuadrangular de corte carismático, y estoy acostumbrado a ver este tipo de predicaciones. También yo salía a predicar muchas veces con hermanos en las plazas y en las calles de la ciudad de Santiago. Por lo tanto, yo conozco muchos predicadores callejeros que predican con esta misma forma, esta misma metodología, exaltada, llena del yo, teatralizada, apariencia de piedad. Ahora, él dice que hemos cambiado a Cristo por persecuciones, por plaga, por la ley dominical. Hermanos, esto es mentira. Porque el Evangelio eterno, que es el mensaje de los 3 ángeles que Cristo se lo reveló a Juan, porque Apocalipsis, como vamos a ver ahora, es la revelación de Juan. Entonces, el Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. Por lo tanto, predicar a Cristo no es hablar de Jesús solamente, es hablar de su Evangelio, de su palabra que compone Génesis a Apocalipsis. El Papa Francisco, yo quiero una iglesia, dice Jesús, que es un santuario para mí, donde hablen de mí, donde yo me glorifique, donde yo haga milagros, donde yo me mueva por libertad, donde yo restaure al pecador. Hazme una iglesia para mí. Atlanta, necesitamos... Ahora, si se tratara solamente de hablar de Jesús, únicamente de su figura, ¿para qué Jesús nos legó la Biblia? ¿Para qué entonces Jesús nos legó la Biblia? Entonces, él dice que a él no le importa el papado. Y que no hay que hablar de bestias, no hay que hablar de plagas, no hay que hablar de la marca de la bestia, ni de consagrarse, ni de los caballos de la... él está hablando de Apocalipsis, porque todos los símbolos que él desprecia, en lo que acabamos de oír, están inversos precisamente en Apocalipsis. Entonces también yo quiero mostrarle ahora otro video de este hombre. Santuario, pero lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia. Ahora está hablando de Pedro y de Mateo capítulo 28, capítulo 16, que habla, ¿verdad?, de Pedro y Jesús, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ven ustedes que tiene el símbolo de la corporación adventista. Este hombre es pastor adventista, pagado con diezmos y respaldado por la organización adventista. Él es parte de la iglesia corporativa adventista. Veamos lo que dice. Que el Señor lo salvó, lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia de Dios. Que el Señor lo salvó, aunque lo traicionó 3 veces. Que el Señor le devolvió la dignidad, aunque él salió corriendo. Que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se esa piedra. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon, hermano? Mire. Pedro, yo las decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. ¿Qué dice? Y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Última Y vez. el Señor te dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Este discurso parecería que fuese dado en una iglesia católica o evangélica. Pero no, ahí está el logo iglesia de GAR, no se puede divisar más. Pero es el logo adventista. Esto es iglesia adventista. Y él está diciendo que sobre Pedro, Cristo edificó la iglesia. Y ese es el argumento para la instalación del papado en la tierra. Porque el papa, el primero que argumentó que el poder papal se centra en que Pedro fue el primer papa y que sobre ese papa, sobre Pedro, Cristo edificó su iglesia. Yo voy a edificar y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se glorifica tanto en la vida de Pedro, que en el capítulo 5 del libro de Hechos, a partir del versículo 14 en adelante, y en el capítulo 2 aparece Pedro predicando su primer sermón y se bautizan 3,000 personas. Bueno, querido hermano, esa ha sido la presentación de estos videos que yo tenía para ustedes, en donde ahora vamos a analizar, porque él, como ustedes pudieron ver y oír, menciona a la señora White para argumentar su punto de vista, como si la hermana White apoyara lo que él está diciendo. Pero vamos a ver que lo que él está haciendo es una tergiversación y una manipulación. Eso se llama dialéctica. Y a través de la dialéctica, él trata de convencernos de una verdad oponiéndose a la verdad. Es muy propio del anticristo. La palabra anticristo significa el que se coloca en lugar de Cristo, se hace pasar de Cristo, o se hace pasar por Cristo para oponerse a Cristo.
Y este hombre tiene el carácter, el espíritu y la verborrea del anticristo. Él se hace pasar por cristiano y por adventista para oponerse al adventismo, al cristianismo y a Cristo mismo. Eso se llama apariencia de piedad. Y se lo voy a demostrar. Lo vamos a hacer no con la Biblia ahora, sino con el espíritu de profecía. Porque él tomó el nombre